Diga a todos, hermanos, mi nombre es Alberto Colón, siervo del Señor Jesucristo. Nos encontramos aquí en el pueblo de Juncos, en la iglesia Misioneros Bautistas del pastor Pereira, y estamos aquí reunidos para presentarle unos testimonios de personas que han sido sanadas por Jesucristo. Tal como dice la palabra en Isaías 53, versículo 4, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenemos aquí con nosotros al siervo del Señor, Fernando Rivera. Él vino desde Morovis a dar su testimonio de cómo el Señor lo sacó del alcoholismo y le sanó, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano, en esta preciosa mañana. Soy Fernando Rivera, pertenezco a la Iglesia Unión Cristiana Misionera, sector La Granja, en Vega Baja. Mi pastor es el pastor Manuel Crespo, el cual sabe, ¿verdad?, que estamos aquí junto a mi hija y el prometido de mi hija, Johnny. En esta mañana estamos aquí para traer testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Como hermano, vamos a hacerle ciertas preguntas. ¿Cuándo usted se convirtió? ¿En qué iglesia? ¿Y cuál fue el milagro que hizo Jesucristo en su vida? Bueno, yo no recuerdo el día, pero la fecha sí, fue en el 97. Fue en mi casa, en mi propia casa arriba, en un culto que le trajeron a mi esposa. Yo no era creyente, mi esposa sí, le servía al Señor. Si entonces nos puede abundar, ¿verdad?, de cómo fue su enfermedad y ¿verdad?, esos caminos que tuvo por el alcoholismo. Bueno, entonces, pues yo no le servía al Señor y pues estuve en el vicio de alcohol por mucho tiempo y me alcoholicé. Yo lo hacía como de hobby o de vacilón o algo así, pero llegó el momento que me enfermé. Fue tanto el alcohol que me enfermé, tuve que entonces ir a los médicos porque ya se me hincharon las rodillas, se me hincharon los muslos, los brazos, la cara. Entonces, pues mi esposa, en verme así, pues cogió a los médicos buscando solución y fuimos a varios médicos. Yo vivía en Bayamón y ninguno, cuando yo fui ya a la tarde, ya no podían limpiarme con un suero ni hacerme análisis porque ya el hígado no me trabajaba, los riñones, el páncreas, el esófago, pues todo estaba destruido por la consecuencia del alcohol. Fue ahí que mi esposa pues después decidió llevarme al centro médico. En el centro médico me desahuciaron y al desahuciarme pues me enviaron a casa de salud. En casa de salud, ahí en casa de salud, pues me dijeron que ya no había remedio, que había llegado tarde allí, que me lo llevara para atrás. Le digo a mi esposa: llévatelo para atrás y no sé qué usted va a hacer con él. Me tiró a morir a mi cama, pues yo no me trabajaba más, no, llevaba 10 días sin ir al baño, sin comer, ya pesaba 70 o 69 libras. Y comencé a hinchárseme la barriga de una forma tremenda. Ya yo no me veía los zapatos ni los pies porque la barriga estaba demasiado hinchada, y entonces no me servía la ropa. Mi esposa pues tuvo que inventar un pantalón para poderme, porque estaba demasiado inflado a punto de reventar. Y fue ahí cuando mi esposa pues decide pues irse, y quería irse porque yo tenía delirium también, delirium tremens, y pues sigo inflándoseme, no sigo comiendo, trato de ir al baño a evacuar, no evacuaba, no orinaba, no hacía nada, no entraba nada, pues en mi cuerpo no podía hacer nada, pues si no trabajaba nada, estaba todo dañado. Y cuando ese día que mi esposa me trae del centro médico, pues decido ir a dar una vuelta al colmado donde yo me le escapé a mi esposa y traté de darme un palo de ron como antes me lo daba y no pude porque no lo pasaba.
no me trabajaba y lo llevo hacia afuera. Vengo, llego a casa, mi esposa dice, ¿qué te pasa? ¿Fuiste? ¿Dónde fuiste? Y bueno, comenzó a pelear con mi esposa. En ese momento, yo estoy entre el cuarto y la sala, suena el teléfono, y al sonar el teléfono, yo cojo el teléfono, me pregunta mi esposa que quién estaba en el teléfono, yo digo, no, están preguntando que quién era Leonita, yo le expliqué que eras tú, y es que vienen de la iglesia de San John, donde ella pertenecía, a mi casa, pero nadie sabía que yo estaba enfermo de muerte, solamente mi esposa, y yo le dije, si pasaba algo, pues que me llamara a mi familia barceloneta y me entregara pronto, rápido. Y cuando llega esa gente, yo comienzo a hablar cosas que fuera de orden, mi hermano, y a criticarlo y a decir cosas que usted no dice, bueno, usted se puede imaginar. Una persona que no creía al Señor, y yo, para mí el Señor no existía, el Señor para mí estaba muerto, el Señor para mí me predicaban, que yo dije, cojo para ti porque eso es para ti, porque el Señor no es ese Dios que tú predicas, tú no vives, eso no existe. Bueno, yo decía malas cosas del Señor, pero el Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor es maravilloso, y hasta aquí pues yo puedo decir, ¿verdad?, que el Señor sí es poderoso, es grande y existe, porque yo blasfemaba mucho de él. Y llegaron ellos y comenzaron en mi casa a darle ese culto, ese servicio. Yo me encierro en el cuarto, pero allá hablando palabras que no tenía que hablar. Y a la vez que yo hablaba, pues se dio el culto como se da en una iglesia, se dio ¿verdad?, los cánticos, los especiales, la predicación. Y en ese momento, pues mi esposa pues estuvo retenida ese año que estábamos, que yo estuve ya grave. Pues mi esposa pues vuelve se reconcilia con el Señor, y ya que se van a ir, ella me dice, mira, Fernando, quisiera que tú salieras y conocieras a los hermanos de la iglesia. Yo dije, no, como de esta forma que yo voy a salir. Me dijo, olvídate, sal, porque están preguntando quién tú eres, quién es mi esposo. Y salí para afuera, me presenté. Pues salieron todos ellos para el balcón, y yo me quedé en medio de la sala, agarrado de una silla, pero que no podía irme, estaba como pegado al piso y a la mesa. Y yo quería irme porque estaba cansado de estar mirando a esa gente, y cuando me voy a ir, el que estaba predicando en mi casa me dice, ¿tú nunca has aceptado al Señor? Yo dije, yo nunca he aceptado al Señor. Me dijo, ¿quisieras tú aceptar al Señor en esta noche? Y yo lo miré y no le dije nada, y me dijo, ¿quisieras tú aceptar al Señor en esta noche? Yo estoy que me reguindo de cualquier cosa, de una palma de corozo, como dicen por ahí, de un cable eléctrico. Y yo estoy buscando, ¿verdad?, solución a mi problema. Y fue ahí que él me levantó las manos y me dijo que repitiera con él lo que él me estaba diciendo, repetí con él. Pero cuando comencé a repetir con él, pues él siguió orando fuertemente por mí, y cuando vine a ver, estaba rodeado de los hermanos que estaban, el pastor, la pastora, que estaban en mi casa. Habían como 30 personas en mi casa, y siguieron orando por mí, siguieron orando, pero que yo estoy de pie, y algo cayó al piso, pero yo no miro, no me atrevo, porque como yo llevo mucho tiempo sin ir al baño, yo creía que me había pasado algo, me había pasado en la ropa, había aguado en la ropa, pero que siguieron orando y clamando por mí, y vuelve a caer de la cintura abajo, cae algo al piso, pero ahora sí miro y no había nada. Bueno, mi esposa comienza a recoger unos vasitos, ya ellos se fueron. Mi esposa que comienza unos vasos y unas tazas que había dejado de café y de jugo, y miro hacia la cocina, había unas sopas listas, me acuerdo como ahora, y le dije a mi esposa, yo llevaba 9 días sin comer, y que no podía, hazme esas sopas listas que están ahí. Yo le dije, me dice que no, porque el médico me había dicho que no me podía dar nada, porque yo estaba a punto de reventar ya, tú sabes, sería por boca y entonces, pues ella no me dio nada y siguió, pues siempre le hizo las sopas listas con 2 huevos adentro, que usted sabe que 2 sopas listas con 2 huevos adentro no hay quien. Yo parecía que nunca había visto comida, yo parecía que nunca, bueno, me tomé aquellas listas, me las comí, me voy a la cama, me acuesto a dormir al lado de mi esposa. Yo siempre tengo costumbre de levantarme a las 4, a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Ese día pues me metí al baño, me di un chofo para quitarme el caliente de la cama. Me bañé, cuando me estoy bañando, me estoy secando la cara, veo que la cara no estaba hinchada. Sigo secándome, veo que los brazos... Veo que los brazos no estaban hinchados, y me sigo secando.
y sigo pasando la toalla por mi cuerpo. Cuando voy a la vajiga paso y me miro los zapatos, me miro los pies. Cuando me miro los pies, pues yo creía que en el baño había alguien detrás de mí, y salgo del baño, me voy al cuarto de mi hijo que estaba en mi casa ese tiempo. Tenía un espejo bien grande, me lo pongo de frente, me lo pongo de lado, cierro todas las ventanas del cuarto de él, porque todavía yo no creía que era yo. Y cuando me miro y veo que era yo mismo, hermano, Dios es poderoso, mi hermano, Dios es grande. Aleluya. Y salgo otra vez y me seco, y cuando me veo todos los pies, no me veo hinchado, me pongo las manos así, porque yo tenía mucho temblequeo, y no estaba temblando. Pues voy al cuarto de mi esposa y le digo a mi esposa, mamá, mira lo que me ha pasado. Y entonces ella me mira pero como ella es una sierva del Señor de toda la vida, ¿verdad? Porque desde pequeña ya le sirve al Señor, y pues ella tiene conocimiento, yo estoy empezando. Y yo le toqué por los pies y yo dije, mira, mamá, mira lo que me ha pasado. Y yo, y me dijo, tú no sabes que el Señor hizo una obra contigo anoche, el Señor te sanó, hermano, y el Señor me sanó, el Señor es grande. Hasta aquí, ¿verdad? Yo he visto en altas y en bajas su mano, siempre, pero que vine al tiempo de estar en la iglesia, a los pocos meses, me dicen los hermanos, ¿por qué tú no te das un chequeo con un médico, un examen general, físico? Y yo dije, pero, el pastor dijo, pero sí, entonces lo que el Señor hizo. Entonces después dijeron, no, es bueno que te hagan un examen, y me recomendaron un especialista, y fui a Arecibo, se llamaba el doctor Fría, es un especialista, un hombre que en aquel tiempo tenía como 60 y pico de años, él atiende hombre como mujer. Y fui allí, fui bien temprano, hice el 1, y me atendieron, y me dijo, ¿cuál es el propósito de su visita? Yo dije, bueno, yo era un alcohólico y yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes me hicieran un chequeo de los hígados, del riñón, del páncreas, porque yo bebía. ¿Y usted bebía cuánto tiempo? Yo digo, yo bebía 2 litros de ron diario, y entonces más las canequitas y cosas, y las cajas de cigarrillos por cartones. Y entonces me dijo, ¿cuánto te bebía? Yo, tanto. Mira, es más, yo, para que me haga un mensaje bien profundo, yo bebía gas, petróleo, le dije yo, ya, para que me hiciera Y entonces me dijo, pues, ¿usted está en ayuno? Yo dije, sí, pues vamos a empezar. Me hizo el examen. Y dijo, si en 15 días él no viene usted, se va a enviar por correo. Pues no me enviaron nada, pues yo fui allá. Cuando fui allá, pues yo que me voy a sentar para hablar con él, para que me diera del examen. Cuando me voy a sentar me dice que no me siente, pero bien repugnante, y me dijo que no me sentara, y yo pues no me senté, me quedé de pie con el récord mío en el brazo, y me enseñó todos los cuadros que tenía allí. Yo le dije, pues, ¿qué le pasará? Me dice, mira, en todas esas universidades yo he estudiado. Y yo dije, pero doctor, yo quiero saber cómo yo estoy. Me dice, no, que todo lo que usted me dijo, usted se va a decir un especialista que no sea yo, me dijo, pero bien repugnante. Y yo dije, ¿pero por qué? Me dice, porque mire, esto que usted me dijo, que usted probaba, que veía gas, que veía petróleo y eso, y que usted tenía, mire, este es el hígado suyo, este es el páncreas suyo, este es el esófago suyo, estos son los riñones suyos, por ahí no ha pasado ni gas ni petróleo, y pase a la secretaria y váyase, porque, y si quiere visíteme o no me visite más. Hasta aquí, pues, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Y todo esto era porque yo era un incrédulo, yo decía que Dios no existía, yo decía muchas cosas, pero Dios me ha llevado a muchos sitios, a muchos lugares, para ver, ¿verdad?, la maravilla y las cosas que Él ha hecho, para que yo, pues, me siga creyendo y siga, pues, hablando como estoy en esta mañana, en esta tarde, hablando de su grandeza. Pues hasta aquí mi parte, y el Señor le siga bendiciendo, y que esto, ¿verdad?, que le sirva a otras personas, ¿verdad?, de testimonio. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a continuar con el próximo testimonio. Dios le bendiga, hermano. Nos encontramos aquí en el segundo testimonio. Tenemos aquí a Julio Rodríguez Rivera. Él es pastor de una iglesia en el pueblo de Canóvana. Y él se encuentra aquí para dar su testimonio de cómo Dios lo sanó de cáncer linfático. Dios les bendiga.
Cómo no. Julio, si nos puedes contar, ¿verdad?, de cuándo te convertiste, en qué, ¿verdad?, en qué iglesia y cuál fue el milagro que Dios hizo en tu vida. Bueno, como dijimos ahorita, mi nombre es Julio Rodríguez, pastoreamos la iglesia cristiana y pentecostal Illinois, que significa mi mirada está puesta en Jehová, que es mi fortaleza. La iglesia queda en el barrio Lomas Coles en Canóvana, en la carretera 185 y el kilómetro 9.0. Pues ciertamente yo no tengo recuerdo de cuando yo me convertí. Sí le puedo decir que mi mamá me llevó a la iglesia desde muy pequeño, y según los recuerdos de mi mamá cuando me contaba, mi mamá me llevó a la iglesia a los 5 años, y de esa fecha hasta esta fecha, que ya yo tengo 60 años, yo nunca me apartó de la iglesia. Pero nosotros no estamos exentos de que ocurran cosas, y nuestro Dios es tan grande y es tan maravilloso que nos enseña su bondad, nos enseña su amor, nos enseña cuán grande Él es y cuántas cosas Él nos hace por nosotros. Ciertamente en la cruz del Calvario nuestro Dios llevó nuestras enfermedades, y les digo pues que desde los 5 años estoy en la iglesia, en los atrios de la iglesia, hasta esta fecha. Por eso no le tengo pues una fecha específica, porque a mí me criaron en medio de la iglesia. Mi papá pues ateo, pero mi mamá no. Mi mamá es sierva de Jesucristo, murió hace unos 15 o 20 años atrás, pero que nos enseñó el temor a Dios, y que el único refugio que tiene el hombre es Dios, no hay más nadie. El hombre le falla a uno, la gente, las instituciones le fallan a uno, pero nuestro Dios no, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ciertamente estoy muy agradecido de nuestro Dios, porque Dios me ha hecho mucho bien, y ciertamente no hay manera de cómo decir que Él no es bueno, porque Él atiende el asunto de uno, y ciertamente Dios ha sido bueno. Bueno, yo le puedo decir que yo soy pues paciente de cáncer. Para el que no sepa lo que estoy hablando, el cáncer linfático no es otra cosa que el sistema inmunológico mío no servía, y que salieron unos síntomas para los años 83 al 89, que salieron unas manchas en todo mi cuerpo, unas manchas abiertas que eran en semicírculo, que las puntas no se encontraban, y los síntomas que yo tenía en ese momento, mis axilas estaban inflamadas, yo sentía como si tuviera algo dentro de mis axilas, porque ciertamente las glándulas linfáticas, muchas están en esa área. Y cuando salió esos síntomas, yo fui al médico, a una doctora que tenía que ver con la piel, y fui era de apellido Jiménez Colón, en Country Club, en Carolina. Allí ella me chequeó, observó, me miró, me dijo: hace como 3 años aquí vino una persona con esos mismos síntomas, y al cabo de los 3 años murió. O sea, me dio una recomendación muy chévere. Ciertamente pues yo me preocupé, y me acuerdo que para ese entonces, después que yo salí de ese chequeo con la doctora, donde me hicieron chequeos de todo, bueno, una batería de laboratorio, yo me acuerdo que ese día yo tenía ensayo en una iglesia metodista en Country Club, y allí yo llegué llorando porque yo no me esperaba eso. Para ese entonces pues uno pues piensa que a uno no le va a pasar nada, y que uno cree que nada puede alcanzar a uno, porque uno se cree dueño de todo, ¿no? Y para poco tiempo antes pues yo jugaba con los indios de Canóvana, y yo me sentía saludable, pero ciertamente cuando le llega a uno, pues le llega a uno. Y resulta que cuando yo llego al ensayo,
el director de la agrupación de aquel entonces, se llamaba Fernando Carrión. Él me vio que yo entraba al ensayo, pero inmediatamente yo salí y me fui a la fuente a beber agua, pero realmente no fui a eso, fui porque estaba llorando. Y entonces pues en ese momento mi amigo va donde mí, me dice: ¿qué te pasa? Y yo le digo: no, no me pasa nada. Me dice: si te pasa algo, pues tú no me vas a engañar, yo te conozco a ti. ¿Qué te está pasando? Y entonces pues yo le confesé a él lo que estaba pasando en mi vida. Y él me dice: olvídate de eso, tú no tienes nada, Dios es bueno. Pero los síntomas yo los tenía. Esos síntomas pues, como le dije, las axilas estaban inflamadas. Cuando yo me levantaba por las mañanas, yo tenía que reguindarme de los lugares para poder caminar. Y ciertamente pues tenía las piernas me dolían, bueno, terriblemente. Yo no podía hacer nada porque me cansaba inmediatamente, o sea, estaba deteriorándome. Pero yo sé que existe un Dios grande, un Dios poderoso, que, como dije ahorita, durante toda la vida le he servido, y que de hace entonces yo tenía pues esa agrupación, se llamaba Elionai. Y yo, independientemente que me sentía como me sentía, yo decía: no, los compromisos de Dios son compromisos de Dios y vamos a atender esto. Y yo me acuerdo que en la agrupación había un muchacho de apellido Esquilín, que cuando me veía caleando equipo aún con mi enfermedad, me quitaba el equipo, me decía, vete, me metía a la guagua, y él no quería que yo hiciera nada. Pero yo decía: no, el mejor recurso mío es Dios. Y sucedió algo bien interesante, y es que yo vi la gloria de Dios. Inclusive esa agrupación pues visitamos muchos lugares, inclusive participamos en la boda de la hija del pastor de esta iglesia, y caminábamos mucho, y yo decía: yo tengo que seguir trabajando para Dios, no importa lo que me esté pasando. Y cuando se da esta situación, yo me encerré en mi cuarto y empecé a clamar a Dios y decirle: papá, mira, yo he orado por enfermos y se han sanado. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Tú me llamaste a pastor y voy a morirme ahora. ¿Cuál es el asunto? ¿Me llamaste tú o me llamé yo? Y entré en esa pelea con Dios, si se puede decir de esa manera. La verdad es que yo estoy orando, y eso como las 1 o 2 de la mañana, yo le digo: papá, yo quiero que tú me hables. Yo no quiero que nadie venga a hablarme a mí. Yo quiero que seas tú el que me hable, o yo un siervo tuyo. Y recurrí a la palabra. En esa noche salió una porción bíblica donde el siervo Pablo está predicando en un lugar, y hay un muchacho en un segundo piso, que llamado Típico, que cae de ese segundo piso y cae muerto al suelo. Y Pablo baja y va donde él y dice: no, él no está muerto, él está durmiendo. El asunto es que yo entendí que el mensaje que papá me estaba dando en ese día es que Dios había quitado la enfermedad. Y yo le dije al Señor: Señor, pero yo quiero que tú me confirmes eso. Y abro la palabra nuevamente, y sale la porción donde Pablo va donde Agripa, y después que escucha a Pablo hablar, Agripa dice: ¿y qué ha hecho este hombre para ser reo de muerte? Y ahí yo entiendo que Dios había hecho la obra. Cuando voy a llevar la batería del laboratorio que se me mandó a hacer, pues yo voy donde la doctora, le entrego el laboratorio, la doctora se me queda mirando, hace con la cabeza así, se levanta y se va. Y pasó como unos 15 a 20 minutos, y yo esperándola en el cubículo, y no aparecía la doctora. Cuando de pronto ella entra, se sienta y me dice: yo entiendo que yo me equivoqué en el diagnóstico que yo le di. Y yo le digo: ¿cómo que se equivocó? Dice: yo no encuentro en los laboratorios nada que diga que usted tiene cáncer. Cuando ella me dice, pues la alma mía cae al cuerpo, porque no es lo mismo decir que el lobo viene que el lobo esté ahí.
Y ciertamente allí pues yo entendí que Dios había hecho la obra, pero yo le digo que en esas semanas, esas 2 semanas que tuve metido en mi cuarto orando, porque yo le decía a los nenes míos y a mi esposa que se mantuvieran distantes, porque yo no sabía si era contagioso. Ciertamente yo lo estaba haciendo no porque fuera contagioso, sino que yo estaba clamándole a Dios y gritándole a Dios: papá, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Y ciertamente pues le digo que aquella doctora, con sus ojos así bien abiertos, pues me dice: mira, yo me equivoqué. Yo: usted no se equivocó. Yo le dije: no, usted no se equivocó, doctora. Yo lo que sé es que el Dios que yo le sirvo vino a atender mi asunto, y en este momento yo siento que de parte de mi Dios, que mi Dios sanó. Eso ocurrió para los años 80, estamos en el 2012. Sabemos que el testimonio que estoy diciendo aquí, yo lo digo donde quiera que voy. Mucha gente pensará que es una repetición, pero ciertamente el Dios devolverle la vida a uno es más que uno declarar, mire, y gritarlo a los 5 vientos, si es que hay, mira, de que Dios es bueno y que Dios es grande. Óyeme, y todas aquellas dolencias desaparecieron de mi cuerpo. Pero ¿sabes una cosa? Dios me llamó a mí a pastorear a los 17 años. El pastor mío, Ángel Luis Franco, cuando fue a jubilarse, me dice: mira, yo quiero que tú dirijas la iglesia. Y yo le dije a mi pastor: no, usted está loco, yo soy un nene, yo no sé nada de esto. Pero ¿sabes una cosa? A los 23 papá detuvo eso, ¿okay? Y desde los 23 años hasta esta fecha, Dios me ha hecho levantar 2 iglesias, y ciertamente el llamado de Dios sigue siendo llamado de Dios. Y yo le decía a mi pastor en ese momento: pastor, tú estás loco, yo no puedo pastorear si yo soy un niño. Usted está loco. Y lo que hice fue que me desvié por el campo del evangelismo, y tuve mucho tiempo evangelizando con la agrupación que le dije. Pero en el 1983, los muchachos que caminaban conmigo y la gente que se convertía en las campañas, en los sitios donde iba, la gente en los ensayos de la agrupación se convertían y me decían: yo no voy para ninguna iglesia, yo quiero que seas tú el que me pastoree. O sea, Dios me trancó con la gente que se convertían en las campañas. Yo no quería ser pastor, y como quiera, papá, me trancó el camino. Y ciertamente yo le decía a mi Dios: pero que yo voy a predicar cuando era más joven, si a mí nunca me ha pasado nada, yo siempre he estado saludable, yo no he pasado con ningún problema. Pues Dios me pasó por una situación bien difícil para que yo supiera de que Él es grande, de que Él es verdadero, y no me canso de testificar que mi Dios es maravilloso en obra, es grande, terrible en obra. Y vemos cómo Dios atiende la vida de uno cuando uno está en necesidad. Dios no le da la espalda a nadie. Ciertamente cuando uno va claramente con Dios y habla con Dios, y uno tiene la esperanza en Dios, pues mira, Dios obra en una forma maravillosa. Mira, y ciertamente unos vienen de la calle porque no creen en Dios, lo que fuera. En el caso mío fue diferente. Yo me crié en el Evangelio, yo sé lo que es el Evangelio desde pequeño, mas sin embargo Dios me hizo pasar por una experiencia para que yo me diera cuenta de que Dios era verdadero, de que Dios era real, de que Dios sigue siendo real, de que Dios es maravilloso, de que Dios atiende todo lo de uno. Y mira, no hay manera como nosotros decirle a Dios que Dios no es bueno, porque Dios es maravilloso. Mira, y hasta esta fecha lo que he hecho es adorar a Dios y servirle a Dios, porque ha sido bueno conmigo. Dios es terrible. Y mira, no hay manera como pagarle, solamente buscándolo de cerca y sirviéndole a Él. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Julio. Entonces vamos a seguir con la próxima entrevista, la hermana Miriam. Reunidos para seguir con los testimonios. Este sería el tercer testimonio. Tenemos aquí al hermano Jorge Luis Rivera Suárez, ¿verdad? Donde él va a contar el cambio que Dios hizo en su vida y cómo Jesús pues, lo sanó. Mi nombre es Jorge Luis, yo pertenezco a la Iglesia Pentecostés de la Cerámica de Carolina. Yo dando testimonio de que pues cuando yo era joven yo veía un sinnúmero de cosas que no entendía y que no comprendía, pero no solamente Dios me sanó, sino me libró de muchas maneras de la muerte. Me acuerdo que una vez
estaba surfeando y el buggy se me fue y me estaba ahogando y le dije, Señor, en tus manos te dejo porque no voy a poder combatir contra el mar. Y sentí unas manos que me agarraron por la cintura y me levantaron hacia arriba y pude nadar hasta la orilla, gloria a Dios, y me pude salvar. La otra fue en otra ocasión un carro me pasó por encima y tengo aquí un canto de carne que lo comprueba, que me llevó el carro ahí y gloria a Dios, porque la gloria y la honra es de Él, no me pasó nada. Me llevaron al médico, me sacaron placa y no tenía nada, ni siquiera ni una fractura. Después pasa el tiempo y una señora, ¿verdad? Yo tenía también, no eran cosas, tenía sueños, las cosas pasaban, tenían visiones, todas las cosas que decía pasaban. Yo no lo entendía, yo era un joven como tal, era un niño. Y a los 17 años me acuerdo, una señora me dijo, Dios te va a dar un regalo. Y me profetizó unas cosas, las cuales yo no entendía, yo lo tomé todo a relajo. O sea, yo no se imagínense. Y entonces pasa el tiempo, pasan los años, y yo fui una persona, ella me dijo que iba a sufrir mucho, fue verdad, yo sufrí mucho. A mí abusaron de mí, viví en un residencial, me escupieron en la cara, fui perseguido, me iban a matar. Yo no sé, Dios es grande, me liberó de una manera increíble. Y entonces hasta me hicieron brujería, me hicieron vudú, los demonios me atormentaron, yo sufrí, yo les digo, yo sufrí mucho. Pero Dios me rescató. ¿Y de qué manera me rescató? Mi primer encuentro con Jesús era cuando yo tenía como 21 o 22 años, se me apareció en un sueño, estaba afligido y me tocó con su santa mano y sentí una gran paz en mi ser. Después de eso, ahora a los 38, yo tengo una plaquita, yo la guardo, es de Jesús. Yo la encontré y algo me decía, hijo mío, porque yo estaba en vicio, ¿verdad? Iba al residencial a comprar, pues, droga. Y me decía, ¿hasta cuándo tú vas a seguir en eso? ¿Vas a estar así afligido? Y yo la tomé. Y entonces pues fui a mi casa y mis papás son testigos de Jehová, mi abuela y mi mamá es testigo de Jehová. Y me dijo, bota eso porque eso no es del agrado de Dios. Pues yo vine y lo puse de nuevo donde estaba. Y pasaron como 6 meses, viento, los huracanes y todo. Y después vuelvo a pasar por ese mismo sitio. 6 meses, estamos hablando de 6 meses. Vuelvo y miro y eso estaba ahí. Y yo, no. Y vuelve y me dice, es como si hubiera oído la voz de Dios. Me dice, hijo mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esto? Estás afligido, déjame entrar en tu vida. Pues yo lo agarré y dije, no, esto es real. Lo agarré y me lo quedé. Pero yo lo de eso lo uso como un reloj. O sea, yo no pues ¿qué pasa? Entonces pues llego a Carolina, el Señor me saca de ahí, porque hasta mi propia familia me traiciona, imagínense. O sea, todo el sufrimiento que yo he pasado en mi vida. Y como he llorado, perdí a mi bisabuela, lo más que yo quería en mi vida, ahí fue que yo me destruí por completo, yo no quería ni vivir, yo no quería saber de nadie, yo no quería, ¿sabes? No quería nada con nadie ni nada. Entonces pues llego allí y el Señor me dice, sal, y busca a alguien que te unja o que te echen ¿sabes? Que te unjan o que oren por ti o que hagan algo por ti. Y yo salí. Me encontré una muchacha que Alberto la conoce, se llama Magali, y ella oró por mí y me ungió. Ese día, wow, increíble, yo estaba apartado, yo sí estaba bautizado en agua y todo. Ese día, wow. Estoy en mi casa yo recibo, Él me bendijo con toda su gracia. Yo empiezo a temblar, y era que estaba recibiendo el Espíritu Santo. Cuando miro mis manos, veía boquetes en mis manos, y decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y era que estaba recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, en una me acuerdo, el Espíritu Santo me tiró en la cama, y cuando yo hago así, que abro los ojos, vi a Jesús de Nazaret. Ay, qué lindo y precioso es. Y con su santa mano me puso la mano en mi frente, y me iba haciendo así, me selló la frente, y me dijo, he sellado mi fe en ti, o tu fe en ti, fue lo que me dijo. Después de eso yo vi que me puso como una corona de espinas en mi cabeza, y la sangre, yo veía la sangre, como que la sangre, o sea que fui redimido, mis pecados, todos los pecados que tenía fueron perdonados, eso es lo que yo entiendo. Después de eso yo veía 2 palomitas
en mi ventana de mi cuarto, y no lo entendía tampoco. Sí, varias de todas estas cosas fue el hermano aquí, que está al lado mío, que me las reveló. Eso es el Espíritu Santo. Las dos palomitas, siempre, oye, siempre hay, como que hasta que un día, tacho, oí la voz de Dios, eso es lo más lindo que yo he oído. Sonaba, me dijo Jorge, y yo me levanté y dime Señor, asustado, porque imagínate, eso nunca me había pasado a mí en mi vida. Eso es lo más lindo que me ha pasado, oír la voz de Jehová, que suena como trueno, relámpago. Es una voz, wow, les digo, eso, yo había visto, sí, vi un ángel, he visto ángel, he sentido el Espíritu Santo, que es bien lindo, sí, pero oír la voz de Jehová, que te comprueba a ti que sí, Dios existe, es increíble, hermano, es increíble. Yo le digo, eso es una experiencia que yo jamás en la vida olvidaré. Jamás en la vida olvidaré. Dios es grande, y yo, pues, ahora que estoy aquí y sé que es poco tiempo, yo quiero decirle a esas personas que si me están viendo, que yo los perdono en el nombre de Jesús. Por lo que hicieron. Porque yo fui perseguido y me querían matar. Y fui abusado y los perdono. Pero también quiero decirle que se salven. También quiero decirle que si me ven, por favor, créame que Dios existe y es un Dios de misericordia y de perdón. Porque como yo tantos pecados que tenía, Él me los perdonó. Y como me los perdonó, se los puede perdonar a ustedes. Lo único que tienen que decir es esto: Señor, reconozco mis pecados delante de ti. Perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo les digo honestamente, Él los perdona. Y yo los perdono también, porque son mis hermanos, yo los amo. Todo lo que me hicieron, todo el abuso que me hicieron, todo el daño que me hicieron, yo se los perdono de corazón. Porque hay un Dios que me perdonó a mí, mis pecados, cuando yo estaba perdido. No solamente eso, me libró un sinnúmero de veces de la muerte. Y yo estoy testificando que no solamente hizo eso, me curó la espalda y me curó, yo no podía ni caminar. Me curó la espalda a través del Espíritu Santo. Esa cosa que ustedes sienten que quema, que te quema por dentro, es el Espíritu Santo. Eso sana. Me sanó a mí la espalda y me sanó las hemorroides. Y hoy en día estoy caminando y estoy dando testimonio de que esto es la verdad. Ok, muchas gracias por escuchar mi testimonio y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, con eso concluimos el tercer testimonio. Vamos ahora para el cuarto testimonio, que sería la hermana Miriam. Hermanos, estamos aquí con el próximo testimonio. Tenemos a la hermana Isabelita Rivera Díaz, ¿verdad? Donde ella va a contar cómo Dios la sanó, ¿verdad? Jesucristo la sanó. Poderoso, Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde, ¿verdad? Me siento contenta porque hablo la grandeza que Dios hace con nosotros, los hijos de Él, aleluya. En el 2008, ¿verdad? Yo no servía a Cristo, estaba apartada desde el 2006. Me aparté del Señor en 2005, creo. Llevaba 4 años que no le servía al Señor. El Señor trataba conmigo, ¿verdad? El Señor es bien bueno con nosotros, aleluya, porque Él incluso mandó un mensajero a mi casa y yo lo desprecié, hermanos. Yo lo desprecié en 2007, noviembre, no se me olvida, ¿verdad? El número, la fecha exacta no la sé, pero noviembre del 2007 el Señor envió un profeta a mi casa y me dijo que si yo no obedecía, ¿verdad? Me iba a venir un azote, gloria a Jesús. Y todos pensamos, ¿verdad?, que Dios no azota, pero la Biblia dice que Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, aleluya. Y yo pues en ese día, ¿verdad?, yo estaba pues tomada, estaba mal. Entonces no hice caso a lo que ese mensajero me llevó, incluso lo boté de mi casa, aleluya. Y después de esa fue que vinieron las consecuencias, hermano.
para el 2008 no pasó más que, creo que 4 meses, porque eso fue en febrero 8 lo que me sucedió. A mí me operaron de la rodilla derecha, tengo prótesis, aleluya, me caí en el trabajo, ¿verdad? Y las consecuencias fueron esas, gloria a Dios. Pero siempre Dios estaba conmigo, siempre Él ha estado conmigo, porque aún cuando yo era joven me capacitó para tener y criar mis 3 hijos, gloria a Dios. Y yo siempre creí en Él y creo en Él ahora más que nunca, hermano. ¿Por qué? Porque ahí en esa situación, ¿verdad? En el 2005 me operaron de mi pierna. Mi operación fue bien un éxito, como dicen, ¿verdad? Yo estaba contenta porque todo salió bien, aleluya. Y yo no pensaba lo que Dios tenía, ¿verdad? Escondido para mí por la desobediencia, hermano. Porque la desobediencia de nosotros es lo que nos lleva a las consecuencias. Porque Él nos avisa. Él siempre llega a tiempo, hermano. Siempre nos avisa de lo que nos va a suceder, aleluya. Ese día, ¿verdad? Yo salí de la sala de operación, a los 2 días me dieron de alta. Aproximadamente en febrero 18, 19 del 2008 estaba yo en mi casa ya de alta, ya bien recuperada de mi operación de la pierna, contenta, aleluya, porque todo había salido bien. De repente, ¿verdad? Ese día 19 de febrero me levanto de mi cama, le digo a mi niña que quiero ir al baño, y ahí pues a lo que ella busca el toilet portátil ese que yo tenía ahí al ladito, porque yo no podía caminar mucho. Me da un fuerte dolor de cabeza, hermano, y caí desplomada en el piso. Pues ya no supe más nada, ya no sé qué pasó, ¿verdad? Llamaron mis hijos al trabajo, vinieron, me llevaron rapidito al médico, al hospital donde me habían operado mi pierna, porque se creían que era consecuencia de la operación, gloria a Jesús. Allí, ¿verdad? Me sometieron a análisis, me sometieron a muchos estudios, gloria a Jesús, pero no hallaron lo que yo tenía, gloria a Jesús. Me dejaron ahí en sala de emergencia, ahí en Lima, San Pablo, gloria a Jesús. 3 días ahí en una camilla acostada, muerta, gloria a Jesús. Le digo muerta, hermano, porque yo salí de mi cuerpo, gloria a Jesús. Yo sentí cuando yo salí de mi cuerpo, yo vi de arriba cuando el cuerpo mío estaba abajo, gloria a Dios, y por ahí salí y me fui por un túnel oscuro, hermano. Es un túnel demasiado oscuro, no puedo, pues, ¿verdad? Descifrar la oscuridad, porque era terrible, hermanos. Vino a mi corazón, ¿verdad? Que era el túnel, el camino del infierno, hermano. El Señor me hizo a mí vagar por ese camino del infierno. Es bien difícil, porque nunca pensé que iba a estar aquí en esta cámara del siglo, porque lo he identificado en un montón de lugares, hermano, pero realmente es bien difícil, porque vienen a mi mente, pues, evidentemente, esas situaciones. Cuando yo, pues, mi corazón, mi mente vinieron el infierno, el camino al infierno, empecé a gritar, empecé a clamar, le decía: Dios mío, perdóname, sácame de este lugar, yo no quiero estar en este lugar, Señor. Le dije: desde pequeña te he servido y conocí en tu camino que tú tienes calles de oro y tienes mar de cristal, y ahí yo quiero ir, Señor. Perdóname, sácame de aquí. Seguí clamando, cuando veo, ¿verdad?, que se alumbra ese lugar. Era el Señor, hermano, que me había escuchado. Bajó, ¿verdad? Se aclaró todo eso, me tomó en sus manos y me llevó al cielo, gloria a Jesús. Ay, ya, ¿verdad? El dolor terminó.
La pesadilla terminó, porque yo ya sabía que Dios me sacó de ese camino. Ya yo estaba en la gloria. Pensé, ¿verdad?, que me iba a quedar en ese lugar hermoso, porque son mucha claridad, mucha luz, una luz bien espesa, una luz pura, aleluya. No hay luz así como esta no era. Era una luz espesa que tú ves, cualquier mosquito, cualquier cosa que caiga, usted la ve en ese lugar, porque es tan clarita y tan pura, que eso ahí no se puede comparar, gloria a Jesús. Ahí pues el Señor me soltó de sus manos, gloria a Dios. Me soltó, ¿verdad?, en un púlpito hermoso, hermano. No hay material aquí en el mundo con qué comparar ese púlpito. Me puso allá en la parte de afuera, y él se vino acá como si hubiera estado predicando, gloria a Jesús. Un libro grande que había en ese púlpito, bien gordo, bien hermoso, hermano. Un color negro, ¿verdad?, con unas letras color oro que decía libro de la vida, gloria a Jesús. Ahí yo estaba, ¿verdad?, bien desesperada, porque yo sabía que yo estaba en ese libro, aleluya. Lo que yo no sabía era que a mí me habían tachado de ese libro, gloria a Jesús, porque me encontraba fuera de los caminos del Señor, gloria a Cristo. Cuando Él pues cogió ese libro y lo abrió, ¿verdad?, siguió pasando páginas, y pasa páginas, y estamos escritos por apellido, hermano. Yo soy Rivera, la R, casi último del abecedario, ¿verdad que sí? Cogió todas esas páginas, pues cuando llegó a la R, se paró ahí. Yo metí la mano en ese libro. Siempre he sido presentada, hermano, siempre he sido curiosa. Y me gusta estar segura de las cosas. Y yo, cuando vi mi nombre, pues yo dije, mira, aquí yo estoy, pero estaba tachada. Ya mi nombre estaba tachado. Empecé a gritar y a clamarle, a cuestionar a mi Dios. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú me tachaste de ese libro? ¿Por qué tú no me dejaste ahí escrita? Yo quería estar en ese libro escrita, y tú me has borrado, Señor. Entonces el Señor, ¿verdad?, toma su mano y entonces me pone la mano aquí en el hombro, pero yo allá, y me dice, mi sierva, no temas, no llores, mira dónde te voy a poner. Agarra todas esas páginas, ¿verdad?, que quedan, y le da para el frente. Ahí están las penúltimas páginas de ese libro de la vida. Mucha gente escrita, muchas páginas, y mucha gente como nosotros que ha tenido, ¿verdad?, experiencias con mi Señor, aleluya. Y entonces me dice, si tú me prometes que todo lo que yo estoy haciendo contigo, tú lo vas a decir allá abajo en la tierra a todo el mundo, yo te voy a levantar y te voy a dar la vida. Yo llorando le dije, sí, Señor, yo voy a decirle todo, te lo prometo, que le voy a decir que tú me has sacado de ese camino de tiniebla, que es camino al infierno, gloria a Jesús. Me dijo pues que le dijera a toditos, ¿verdad?, que Él no está, que no viene pronto, que ya está en la puerta, que tiene la mano puesta en la cerradura de la puerta. Me dice que le diga, ¿verdad?, que Él va a abrir esa puerta pronto, y que quiere ver sus remanentes. Los remanentes, ¿cuáles remanentes? Los que quieran buscar a Cristo, aleluya. Yo cumplo con lo que yo le dije a mi Señor, con lo que yo le prometí a mi Señor. Yo le prometí, ¿verdad?, decir dónde Él me estaba sacando, decir todas las maravillas que Él ha hecho conmigo y sigue haciendo, hermano, porque la mano del Señor sigue en mí, aleluya. Le doy la gloria, porque cada vez en que me pasa algo bueno, yo digo, gracias, Señor, porque tú cumples lo que prometes, gloria a Jesús. Hermano, después de eso, ¿verdad?, mi cuerpo pues volvió a esa camilla, mi espíritu volvió a meterse en mi cuerpo, en esa camilla. Ya pues desperté gritando, diciéndole a todo el mundo allí, bien duro, a boca de jarro, como dicen, ¿verdad? Le decía, el Señor me sacó del camino del infierno, el Señor me dio una oportunidad. Jesús me dijo que le dijera que Él viene pronto, que tiene la cerradura en mano y va a abrir la puerta y va a buscar lo suyo, su remanente. Le decía yo a los médicos, busquen de Cristo, Cristo vive, Cristo es real,
ahí pues me dieron, ¿verdad?, una inyección y quedé dormida, gloria a Jesús, porque mi boca no callaba, gloria a Cristo. Era una emoción bien grande. Por eso le digo, donde quiera que yo voy, ¿verdad?, a decir mi testimonio, que cuando uno pasa por esos momentos, es duro, es feo, pero hay cosas que son bonitas, porque cuando el Señor me sacó de aquel camino del infierno y me trajo, ¿verdad?, a la gloria y me devolvió a la vida y me tiene así, hermano, porque los médicos de aquí de la tierra le dicen a mis hijos, ¿verdad?, tengo 3 hijos grandes ya, soy abuela, soy bisabuela, Dios me ha dado esa oportunidad tan linda. Por eso no me quiso allá, porque yo tenía que ver mis bisnietos, gloria a Dios, porque yo quería y tenía que hablar las grandes maravillas que Él hace, gloria a Dios. Entonces, cuando le dicen a mis hijos que yo voy a ser un vegetal, que yo no voy a levantarme de esa cama, en mi mente yo quería hacer lo mismo. Cuando el Señor me bajó para aquí, para la tierra, que seguí gritándole, yo quería decirle a los médicos, mentiras del diablo, porque Dios me dijo que me va a levantar. Ellos le decían lo negativo a mis hijos, ellos lloraban, mis hijos lloraban como si yo estuviera muerta, ¿verdad? Lo que pasa es que el médico le estaba diciendo que yo nunca más iba a ser la persona que yo era, aleluya. Desde ese momento en adelante tenían que cargarme, porque si no, pues yo iba a ser un vegetal, gloria a Jesús. Los vegetales, cuando usted lo único que hacen es que cuando usted los coge, se los lleva a la boca, no hacen más nada. Y yo pensaba y decía, no, mi fe no va a menguar, porque a veces el enemigo trata de dañarnos, hermano, la fe. Y la fe mía no se dañó, y ahora está más grande todavía, porque ahora lo puedo decir, ahora puedo decir que Dios es real, gloria a Jesús. Tuve, ¿verdad?, 8 meses levantarme, porque el Señor a mí me dijo que era el tiempo de Él, no era mi tiempo, aleluya, porque todas las cosas que yo hacía en este mundo era el tiempo que yo quería, era como yo quería y era como a mí me daba la gana, gloria a Jesús. Ahora no, ahora es cuando Dios quiera, Él me ciñe, Él me manda y Él hace todo por mí. Lo único pues que yo pues, es instrumento de Él, gloria a Dios. Entonces pues me mandaron, le dieron 2 opciones a mis hijos. Le dijeron, pues te la llevas para tu casa o la llevan a una casa de rehabilitación, donde le van a dar terapia, donde le van a enseñar por lo menos a moverme un dedito. Le dijeron, vamos a ver lo que sea un dedito. Entonces mis hijos pues no le quedó otro remedio, pues no querían llevarme para casa de esa manera, por lo menos le dieron una esperanza. Mi hija siempre ha creído en el Señor desde mi vientre, ¿verdad? Fue nacida, criada, educada en el Evangelio, tiene una fe grande, gloria a Dios. Le doy las gracias al Señor, ¿verdad?, que por esa fe yo estoy aquí también, aleluya, porque dice la Biblia, quien cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, ¿verdad? Y cuando Dios nos dio una familia, quiere decir eso. Por eso no podemos desmayar porque nuestros hijos estén perdidos, por eso no podemos desmayar porque no sirvan a Cristo, porque no obedezcan las cosas del Señor. Mentiras del diablo, Dios está con ellos y Dios los va a salvar porque Él me lo prometió, gloria a eso. Y aunque sea en el último momento, mis hijos van a hacer de Él nuevamente, porque Él fue que me los dio y yo los tengo en las manos de Dios, hermano. Ahí en Casa Salud me enseñaron a comer, me enseñaron a hablar, me enseñaron tantas y tantas cosas. Allí pues me quitaron las mangas de orina, allí me quitaron las mangas que tenía por la nariz, ¿verdad? Para que los líquidos no fueran a mis pulmones, aleluya. Allí hicieron tantas cosas por mí que no me enseñaron nada más a mover un dedito. El Señor dijo, va a caminar, aleluya. No pude caminar allí, pero el Señor todo lo sabe. Me dieron de alta como a 2 meses, ya sabía hablar, ya comía, ya tragaba, porque todo eso se quitó de mi vida. Yo no sabía mascar, yo no sabía tragar, yo no sabía hablar, yo no sabía escribir, no sabía ni coger un lápiz, gloria a Jesús. Yo nací de nuevo, hermano. Yo era un niño otra vez. Yo fui un bebé de 2 meses otra vez, de 7 meses otra vez. Cuando llegué a los 2 añitos,
latidos. Le dije, eran 2 meses. Le dije a mis hijos, dile a las doctores que yo me quiero ir para mi casa, porque yo voy a caminar cuando el Señor diga. No es cuando ellos digan. Me dieron terapia, pero yo no caminé, hermano. Yo no caminé, todavía no estaba Dios ahí preparado para darme esos pasos, aleluya. Pues me dieron de alta a los 2 meses de estar en casa salud. Y entonces, pues cuando fui a la casa de mi hija, ¿verdad? Allí me transportaban de lugar en lugar. Me hicieron un baño nuevo para bañarme, porque no podía meterme en el baño donde ellos se bañan, porque además tenía, ¿verdad?, mi pierna recién operada también. Entonces, pues, allí un día, como a 7 días, me puse a orarle a mi Señor. Le dije, Señor, como a las 10 de la noche, 10:30, le dije, ¿tú quieres que yo hable tu grandeza? Levántame de aquí. Porque si tú no me levantas, yo no puedo dar mi testimonio. Y yo estoy ansiosa que la gente sepa que tú eres un Dios real, que tú vives, que tú tienes poder para quitar y para volver a poner. Gloria a Jesús. Mire, y eso fue a las 10:30. Me dice mi hija que yo no la dejaba dormir, quejándome, llorando. Entonces me dijo, mami, por la mañana yo la llamé y le dije, Maíta, levántate. Y me dice, mami, tú me dejaste dormir toda la noche, ¿qué pasó? Y yo le dije, porque yo oré al Señor y el Señor me escuchó. Levántate y siéntame. Me dijo, mami, pero ¿cómo yo te voy a sentar? Porque me sentaban y me caía, no tenía equilibrio, ¿entiendes? Yo le dije, levántame. El Señor me dijo que me levante, siéntame en la cama. Pero yo sola no puedo. Pues llama a tu hermano que me levante. Me sentaron, hermano. Después que me quedé como 15 minutos sentada, ahí pues pude levantarme. Le dije, agárrame tú por aquí y tú por aquí, dame un pasito. El Señor dijo que yo diera un pasito. Entonces me dieron 6 pasitos, hermano, aguantados, como a un niño se le está enseñando a caminar. Entonces al otro día pues me dieron 6 pasitos más, gloria a Jesús. Cogí eso de terapia. Les dije a mis hijos, todos los días aquí a las 6 de la mañana, para que me den esa terapia, porque yo me voy a levantar. No dure 3 días, hermano. A los 3 días ya yo caminé solita con el andador. Y me bañé y me vestí y me fui para la iglesia. Fue mi primer testimonio, donde fui a la iglesia donde yo pertenecía, porque ahora pasaron y surgieron situaciones que estoy en otra, pero ahí es donde Dios me quiere. Hasta que Dios diga, aquí no, pues aquí no. Gloria a eso, porque ahora yo no me mando, ahora me manda el Señor. Y así, mi Señor, es el testimonio mío. Me gustaría, ¿verdad?, buscar la palabra del Señor, porque el Señor a mí me dio un sentimiento en mi corazón. Se encuentra en Marcos capítulo 5, 30 y algo, que dice, ir por el mundo y predicar el evangelio y decirle las grandes maravillas que Dios hace contigo, aleluya. Ese texto yo lo hice mío. Ese texto yo lo hice mío, hermano, porque me gusta ir por el mundo y decirle, aunque crean o no crean, yo lo digo, porque yo fui la que lo viví. Yo le digo, es difícil creerlo, claro que sí. Si tenemos un enemigo que nos dice, eso es mentira, eso no sucedió, pero yo le doy la gloria a Dios y voy por lugares. Me han invitado a un montón de sitios y en todas las iglesias voy, aunque no me den la parte, ¿verdad?, para testificar, siempre sale de mí esa grande maravilla que Dios hizo conmigo. Así que estoy agradecida de mi Señor y sigo dándole la gloria a Él, porque Él es un Dios vivo, real y poderoso, aleluya. Él es el que me guía. Dios le bendiga a todos y espero que este testimonio le cale hondo en los corazones a aquellos que los escuchan, que son cosas reales que Dios hace con nosotros, sus hijos. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermana Sabelida. Con eso terminamos este testimonio y vamos para el próximo testimonio con la hermana Miriam. Ya me levanto. Volvemos aquí con el testimonio y tenemos aquí a la hermana Miriam Belén del Negrón, donde ella va a testificar cómo el Señor Jesucristo la sanó de HIV. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, alabado sea el nombre de Jesús. Como bien dijo aquel hermano, fui sanada de SIDA. Dios ha hecho grandes cosas y sigue haciendo grandes cosas, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Comienzo contándole verdaderamente las grandezas que Dios ha hecho conmigo. Vive Dios. En el 2003, aleluya,
yo me sentía muy mal. Primeramente, yo fui criada en el Evangelio. A los 15 años, cuando decidí casarme, vive Dios, con un joven de la iglesia, músico de mi misma iglesia, aquí donde estamos, en la iglesia Misioneros Bautistas, vive Dios. Cuando ya me fui a vivir con él, que hicimos mi boda aquí en la iglesia, el pastor Pereira nos casó, vive Dios, ya como que yo no sabía lo que era el mundo, era una niña inocente, no sabía lo que era la maldad, nada de eso. Fui criada siempre, como les dije anteriormente, en el Evangelio, vive Dios, y ahí comencé a experimentar esto. Para mí eran cosas nuevas, pero eran trampas del enemigo, vive Dios. Cuando nos divorciamos rápidamente, vive Dios, aleluya, yo empecé a buscar malas amistades, vive Dios, y Dios tenía un llamado para mí, vive Dios. Mi mamá se pasaba invitándome para la iglesia, ven a visitar, aunque sea un domingo. Yo cogí malos caminos, vive Dios, cogí el camino de la bebida, de la droga, alabado sea el nombre de Jesús. Ya vivía sola. No sabía lo que era el mundo, no sabía lo que era el pecado como tal, vive Dios. Pero Dios, como anterior dice, Dios siempre llega a tiempo, ni tarde ni temprano, justamente a tiempo, vive Dios. Recuerdo que ese domingo, para ya salir de esa invitación de mi madre, aleluya, le dije, pues voy a ir, me levanté temprano y vine para el templo, vive Dios. Cuando llego al templo, había una visita, ese evangelista rápidamente, Dios le dice que me dé un mensaje. Ese evangelista me dice, joven, el Señor dice que te quiere librar de una enfermedad mortal, vive Dios. Como estaba tan atada, aleluya, mi mente estaba atada, aleluya, yo no creí en ese mensaje. Le di la espalda a mi Cristo, aleluya, y eso trajo unas consecuencias fatales, aleluya, porque Dios me había avisado. Dios tenía propósitos conmigo y sigue teniendo propósitos conmigo en mi vida. Y ahí salí del templo, aleluya, pero declarando que eso no era cierto, no lo creí, no recibí esa palabra, pero era porque no creía que Dios podía hablarme a mi vida de esa manera. Había escuchado muchos testimonios, aleluya, de siervos y siervas del Señor, porque siempre estamos escuchando testimonios de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios liberta, pero muchas veces nos trancamos nuestro corazón a no creer, aleluya. Y en esa actitud estaba yo, de no creer en lo que Dios estaba hablando. Y fue peligroso a mi vida porque en el 2003 empecé a sentirme mal, vive Dios. Y ahí decidí ir al médico porque ya había rebajado mucho de peso, mi cabello se me estaba cayendo, alabado sea el nombre de Jesús, mis uñas estaban dañando y era algo que no tenía un hongo muy fuerte en mi boca, no podía comer. Y jamás iba a pensar que yo iba a pasar por un proceso como el que me tocó mi vida, aleluya. Cuando de momento llego al hospital, me daban unos medicamentos, se me quitaba el hongo, volvía otra vez a la bebida, a la droga, aleluya. Y no sabía qué era lo que Dios me había hablado. Ve Dios, habían pasado 3 años desde que Dios me había hablado a mi vida, ve Dios, y yo no había creído en eso, hasta que un día la doctora me dice, vamos a hacerte unas pruebas para, ¿verdad?, descartar toda enfermedad que, ¿verdad?, pues no sabían que tenía. Cuando nos vamos a hacer esas pruebas, recuerdo que fue un 19 de noviembre del 2003 que recibí la noticia. Cuando me hicieron los análisis, rápidamente esos análisis llegaron y me llamaron, y ahí fue que el doctor me dijo que yo era positiva al HIV, vive Dios. Ahí el enemigo se apoderó más de mi mente, vive Dios. Pasó la película por mi mente, yo perdí mi vista hace 6 años, vive Dios. Y ahí yo recordé cuando Dios me habló, cuando Dios me llamó, porque Dios no quiere que pasemos por estas situaciones. A Dios hay que creerle, a Dios hay que obedecerlo, alabado sea el nombre de Jesús, porque a Dios lo mueve la obediencia. Un corazón humilde, que podamos ser obedientes a esa palabra poderosa. Pero en esos momentos, aleluya, como muchas personas en estos momentos están escuchando este testimonio, y cada uno de estos testimonios, aleluya, que pueden estar atados, ¿verdad?, que a lo mejor no creen, a lo mejor creen que no hay esperanza a la enfermedad, a la situación. Como dicen los médicos, el SIDA no tiene cura, el cáncer no tiene cura, muchas enfermedades que no tienen cura para el hombre, pero para Dios todo es posible.
Todo es posible si le creemos a Él, aleluya. La depresión, aleluya, porque el enemigo se aprovecha de esas mentes. Y así en ese momento se aprovechó de mi mente y me decía que me quitara la vida, que me fuera en mi carro, aleluya, y me tirara de un barranco para que me matara, porque ya no había posibilidades. Yo pensaba en mis nietos, en mis hijos, cómo iban a sufrir. Y me guardé, ese diagnóstico yo me lo guardé para mí. No se lo decía a nadie. Empecé a tomar más y a tomar más. Ya no podía más ni tragar, ni beber. No podía hacer nada y me encerré en mi cuarto hasta el 2005. Tuve esos 2 años encerrada en un cuarto. Nadie entendía qué me pasaba. Yo no quería que abrieran la puerta de mi casa. Yo no quería que abrieran las ventanas. Yo no quería escuchar a nadie. Tengo unos gemelos que para ese tiempo estaban muy pequeños. Ahora tienen 18 años. Mi hija con mi nieto vivía en mi casa. Aleluya. Y mis otros hijos, tengo 5 hijos, vive Dios. Y yo no les decía nada. Yo simplemente me permanecía callada. Simplemente le decía a uno de los nenes que me fueran a comprar Gatorade y ellos iban en una bicicleta, pero yo no salía para nada de la casa. Una depresión terrible, el enemigo aprovechándose, pero no llegó a más porque había un pueblo orando, había una madre de rodillas clamando por la salvación de su hija. Vive Dios. Por eso es que no podemos quitarnos, aleluya, cuando vengan las situaciones, aleluya, pensar que nuestros hijos no van a ser salvos, si tenemos que seguir orando y clamando al Señor, porque en el tiempo del Señor Dios los va a traer, vive Dios. A mí me trajo, aleluya, no de la manera, porque Él no quería que yo viniera de esta manera, vive Dios, pero tenía que pasar por ese proceso para que yo me enamorara de Cristo, para que yo estuviera convencida y convertida en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que yo supiera que verdaderamente Él es real, que Él es digno de adoración, que a Él hay que creerle, que cuando el enemigo pone una palabra negativa, nosotros la vemos positiva. Dios dijo que era esto y es eso. Tenemos que creerle a Dios, aleluya. Y yo empecé a ir a una iglesia cerca, pero ya no me podía sentar. Yo decía, no voy a ir, le decía a la pastora, yo no voy a ir a visitar porque yo siento que me sale mal olor de Dios, porque era como una cosa horrible lo que salía de mi cuerpo. Ellos me decían que no, que eso no era cierto. Y yo digo, sí, pero yo no puedo ni sentarme. Era algo horrible lo que estaba pasando en mi vida. Y ahí fue el proceso que empecé a rebajar tantas libras, que cuando me llevaron al médico yo lo que pesaba eran 60 libras, vive Dios. Una mujer, aleluya, que pesaba 200 y pico de libras, que tenía mi cabello lo más bonito. Para ese tiempo yo perdí mi cabello, mi rostro no era el mismo, daba pena, aleluya. Era una cosa horrible, mi cuerpo lleno de llagas, era una leprosa, vive Dios, pero Dios sanó esa lepra, vive Dios. Y aunque los médicos, aleluya, a veces no creen en los diagnósticos, aleluya, donde quiera que voy a los hospitales se quedan sorprendidos. En el San Juan Bautista, allí cuando me llevaron, vive Dios, en ese hospital, no me pudieron recibir. Cuando mi hermana me llevó con la pastora, no me pudieron recibir, me tuvieron que llevar a intensivo, a la sala de emergencia, porque la condición que yo estaba era demasiado muy crítica, vive Dios. El virus estaba más de 50,000, aleluya, y no me podían recibir allí en inmunología en Caguas. Pero ellos me vieron antes de que yo recuperara como estoy ahora, que ahora soy un milagro de parte del Señor, vive Dios. Dios permitió que ellos me vieran, que ellos hablaran conmigo, que ellos supieran que yo era Miriam Meléndez Negrón, vive Dios, y que Dios fue el que hizo el milagro. Ellos mismos declaran que yo soy un milagro, vive Dios, porque eso lo hace Cristo, porque Él fue el que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Dice la palabra que por su llaga nosotros fuimos sanados, vive Dios. Ahí me llevaron inmediatamente a la sala de emergencia, donde yo le decía a los médicos que no pusieran ese diagnóstico en los papeles porque lo iban a leer todas las enfermeras, y ellos me dijeron que tenían que ponerlo porque yo tenía una vergüenza tan grande, porque es que el diablo es así, el diablo te hunde y después viene a señalarte, vive Dios. Pero no sabía yo que estaba el dador de la vida ahí, es que Él estaba pendiente a mí, que Él estaba pendiente a cada paso, que Él tenía un propósito grande en mi vida, vive Dios. Ahí me llevaron a sala de intensivo, donde estuve desde el día 30 de abril, aleluya, hasta el 3 de junio, con una pulmonía terrible. Los médicos no encontraban qué hacer para todas las cosas que me estaban sucediendo en mi cuerpo. Una defensa en mi cuerpo, amados, una defensa en mi cuerpo. No tenía oxígeno, vive Dios,
me tuvieron que hacer transfusiones de sangre porque ya no tenía sangre, vive Dios, era la hemoglobina muy baja, demasiado, vive Jesús. Y ahí tuve en ese tiempo un mes, fueron 35 días, vive Dios. Y ahí, alabado sea el nombre de Jesús, Dios tenía un propósito, aleluya, de hacer grandes cosas. Ahí yo tuve que humillarme delante del Maestro. Ahí yo tuve que reconocer que Él era el Dios Todopoderoso, que nada se puede hacer escondido de Él, vive Dios. Que no podemos, aleluya, tenemos libre albedrío, pero que Dios no va a contender todo el tiempo con el hombre. Pero cuando Él dice, tú eres mía, yo tengo propósitos contigo, Dios lo va a hacer, aleluya. Dios lo va a hacer, aleluya. Y ahí empecé a ver, oh aleluya, cómo el ángel de la muerte fue a visitarme, vive Dios. Y yo lloraba, y yo le decía, Señor, dame una oportunidad, vive Dios, porque yo tenía conocimiento de la palabra. A veces decimos, no entendemos la palabra, leemos y no se nos queda nada. Sí se nos queda porque cuando estamos en apuro, cuando estamos en necesidad, o cuando queremos hablarle a alguien de la grandeza de Dios, viene la palabra porque la hemos leído, hemos sacado el tiempo para leer esa palabra poderosa, aleluya. Y ahí yo empecé a decirle, Señor, yo necesito esa oportunidad. Yo necesito que tú me des una oportunidad, aleluya, porque tu palabra dice que por su fruto los conoceréis. Y a mí no me vas a conocer porque yo no he hecho nada para la viña tuya, Señor. Y yo necesito y quiero trabajar. Y allí, a pesar de que vi tantas situaciones, tantas cosas, como fueron aquí en el barrio donde yo vivo, en Las Piñas, fueron a visitarme mucha gente, no me conocían, porque allí lo que habían unos huesos tirados en la cama. El pastor Pereira con los gedeones no fallaban visitándome, aleluya. Allí todos los lunes iban allí a visitarme. El pastor dio una palabra profética. Yo tenía una foto para que la gente me reconociera cuando llegara allí a aquel cuarto. Y el pastor dio esa palabra profética y dijo, así como estás en esa foto, vas a volver a ser, vive Dios, pero con poder y unción del cielo, aleluya. Y yo seguí clamando al cielo y yo decía, Dios, no veo ese resultado, no veo nada, porque queremos las cosas rápido y todo es en el tiempo del Señor. No podemos esperar querer las cosas cuando nosotros querramos, es cuando Dios, ¿verdad?, en su voluntad así nos conceda, vive Dios, porque Él sabe el mejor tiempo, Él tiene una agenda diferente a la de nosotros, vive Dios, aleluya. Y allí, alabado sea el Señor, siguieron llegando visitas, pero era a propósito de Dios que fueran a verme aquí en el barrio para que vieran el milagro que Dios había hecho. Muchos decían, voy a verla hoy porque después se muere, ya está en lo último, y después no voy a poder ir a la funeraria porque entonces no me vieron por el hospital y voy a ir a verla a la funeraria, pero no era a propósito de Dios que me vieran en la funeraria, no era el tiempo de Dios. En aquel tiempo yo le tenía miedo a la muerte porque sabía dónde iba a ser mi estadía, era en el infierno para aquel tiempo, pero ahora no le tengo miedo a la muerte porque sé que el morir en Cristo es ganancia, aleluya, y ahora sé que si me voy con Cristo, vive Dios. Y en ese momento, vive Dios, allí llegó una sierva, aleluya, amiga mía, y me dice, dale gracias a Dios por lo que estás pasando. Yo en mi mente me quedé pensando en esa palabra y yo decía, pero ¿cómo yo le voy a dar gracias a Dios por lo que está pasando? Si estoy sufriendo, no me puedo levantar, cada vez que me levantaba de la cama me caía, ya estaba encorvada de tan flaquita que estaba. Tenía llagas en mi boca, en mis labios, en la cara, en los brazos. Mi pelo se me había caído todo. Yo me miraba en el espejo porque yo tenía mi vista para ese tiempo. Aleluya. Y yo decía, pero ¿cómo yo te voy a dar las gracias, Señor, si estoy sufriendo? Vive Dios. Pero ahí luego el Señor me dio a entender que sí le tenemos que dar gracias en todo momento. En todo momento darle gracias a Dios. Y comencé a obedecer esa palabra porque a veces no creemos cuando nos envían, ¿verdad? Dios nos envía, aleluya. A lo mejor decimos, no era profeta, era una hermanita de la iglesia, pero Dios la envió, vive Dios. Y yo empecé a darle gracias a Dios en todo. Y a darle gracias a Dios en todo, vive Dios. Y ahí fue Dios obrando. Y Dios obrando. Y el día yo decía, doctor, deme de alta. Y el doctor, todavía no. Y yo, doctor, pues me quiero ir porque ya eran tantos días y tantos días y tantos días. Y pasó el mes. Y ya el 3 de junio del 2005 me dieron de alta, vive Dios. Allí cuando me dan de alta, que yo agarré con todas mis cosas porque no se conformó el enemigo. Por allí en aquel cuarto que Dios estaba haciendo grandes cosas. Allí me quitó.
tenía aire acondicionado en aquel cuarto. Allí mi mamá me tuvo que llevar un abanico, me tuvieron que llevar una neverita para ver si podía beber juguitos y cosas frías. Allí me tuvieron que llevar todo el equipo porque me tenían aislada, vive Dios, porque ya el médico decía que no era posible que yo saliera de allí. Pero eso era lo que decía el médico. Dios tenía otro propósito en mi vida, vive Dios. Allí cuando me dan de alta, el epidemiólogo me llama que está en el counter, que fuera donde él. Tú eres la del cuarto. Y yo le digo, sí, yo soy la del cuarto. Yo no quería ni mirar para atrás, porque yo decía, si miro para atrás es capaz de que me mande para la cama otra vez, yo me voy. Ya yo llevaba todas mis cosas, mi mamá, mi hermana, íbamos con todas las cosas de nosotros para irme para mi casa, vive Dios. Y yo casi no podía caminar, pero Dios dijo que la obra que empezó en mí la iba a terminar. Y cuando Él habla, yo le obedezco, vive Dios, porque en aquel tiempo era una desobediente, pero ahora sé y puedo reconocer la voz de Dios. Cuando es Dios el que habla, la reconozco, sé que eres tú, papá, y te voy a obedecer, vive Dios. Ahí seguí, el médico se quedó sorprendido y yo me fui. Era ¿verdad? Tenía que pasar por ese proceso. No sabía leer la palabra, no sabía entender la palabra, no sabía cómo Dios le hablaba a uno, cómo podía tener esa mente tan espiritual. Y yo seguí orando y yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer para trabajar para el Señor? No se conformó con eso, que salí de ahí en junio. En septiembre pierdo mi vista, vive Dios. Empecé a perder mi vista porque cuando estaba en ese cuarto, perdiendo tanta, ¿verdad? Tenía pocas defensas. Ahí se aprovechó una bacteria de mi vista, que era lo más débil que tenía, vive Dios, y empecé a perder mi vista. Pero era que Dios tenía grandes cosas, a pesar de que no tuviera la vista, para que siguiera madurando en Él, creciendo en Él, que sin la vista, sin el brazo, sin un pie, se puede trabajar para el Señor, y se puede alabar al Señor, y se puede hacer las cosas que Dios nos manda a hacer, que no hay nada imposible para Él, vive Dios. Salí de allí, alabado sea el Señor. Dios dijo, te sano. Mandó una profeta a mi casa, vive Dios, porque mientras yo estaba allí, Dios estaba haciendo cosas grandes acá, moviendo papeles, vive Dios. Mi casa estaba deteriorada, era en madera, me la hicieron en cemento, me mandaron a vivir a sección 8, lo que me hacía en mi casa, vive Dios. Me entregaron mi casa, alabado sea el Señor, y allí estoy, gracias a Dios, hace 3 años, desde 2008, en mi casa nueva, vive Dios, que me la hicieron en cemento, con losa, muy bonita, vive Dios, pero todo eso siguió y empecé a perder mi vista, y a perder mi vista me recluyen nuevamente en el centro médico, donde estuve allí 21 días. De allí dije, no, yo me voy, yo tengo que obedecer al Señor, yo no voy a seguir en esto, vive Dios. Y le dije, Señor, tú me levantaste de entre los muertos, donde me habían desahuciado, donde no había posibilidades para mí, y me levantaste para ahora quedarme ciega y no poder trabajar para la obra. Pero ¿quién dijo que tú no puedes trabajar para mi obra, vive Dios? Yo te doy mis ojos, mis manos y mis pies, aleluya. Y yo recibí esa palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Y empecé mi iglesia, y el pastor a darme, ¿verdad? A ponerme de líder en varias cosas en la iglesia, y el Dios a capacitarme, y yo obedecer, vive Dios. Y en el 2008, despedida de años, recuerdo, alabado sea el Señor, que el Señor habla a mi vida. Yo en mi casa, despidiendo el año, allí sentadita en mi cama después que terminé de orar, vive Dios. Y allí el Señor me habla y me dice del ministerio, te quiero ayudando a los necesitados, aleluya. Te quiero bregando con las personas necesitadas. Y yo le dije, bueno, y más nada dije. Y me quedé calladita. Ahí yo empecé a, ¿verdad? Yo estaba trabajando con el pastor cogiendo llamadas del canal de televisión, vive Dios. Y ahí entró una llamada de este joven, aleluya. Y empezó a venir a la iglesia y me dijo, yo estaba trabajando en un ministerio de darle comida a los deambulantes, pero eso se cerró y yo, pues vamos a empezar. Yo dije, aquí estás tú, Señor. Y de ahí en adelante ese ministerio ha crecido. El ministerio se llama Ayudando al Necesitado, donde Dios me capacitó para cocinar, para llevar la palabra, aleluya, a diferentes lugares. Hemos trabajado en Junco, en Humacao, Cagua, y ahora nos tienen en el centro de Metadona, en Río Piedra, vive Dios allí trabajando, dándole esa palabra. Dios haciendo grandes cosas allí, rompiendo cadenas, libertando, aleluya, porque para eso Él me levantó, para trabajar
para la obra de Él, para la viña de Él, vive Dios. Y seguimos trabajando para el Señor. Luego el Señor me dice, te pongo un compañero. Y yo digo, yo no estoy pidiendo compañero, Señor. Y me dijo, te pongo un compañero, yo te doy un compañero, vive Dios. No sabiendo yo que el compañero estaba al ladito mío en la iglesia, vive Dios, aleluya. Y es el que, ¿verdad?, atiende la iglesia y la abre y para aquí y para allá. Y visita con el pastor, a la voz del Señor. Y no sabíamos ninguno de los dos que éramos nosotros, aleluya. Y bueno, el Señor dijo, te voy a suplir todo, todo. Mire, hermano, y eso fue una boda grande, gloriosa, como todo lo que hace el Señor en orden. Tuvimos un noviazgo, vive Dios, todo en el orden del Señor, aleluya. Esto fue una cosa muy hermosa, la boda fue preciosa. No tuvimos que hacer nada más que casarnos, vive Dios, que el pastor nos casó. Y fuimos bendecidos porque nos casaron 2 pastores de la iglesia, vive Dios. Y así Dios nos ha bendecido, han venido situaciones, han venido aleluya, enfermedades, todos tropiezos, pero le creemos a Dios. Le creemos a Dios. En estos días les di un derrame cerebral, vive Dios, pero yo no me puse a patalear, no me puse a llorar, yo le creo a Dios. Me quedé en el hospital con Él cuidando. Yo, Dios mío, gracias, porque ya sé que si algún hermano o alguien necesita que yo me quede en el hospital, ya yo sé que yo puedo bregar con un enfermo en el hospital, vive Dios, que nada es imposible para ti. Dios lo ha levantado, está en el proceso. Se va conmigo para allá, para las comidas cuando estamos allá. Yo digo, no te vas a quedar aquí porque no le podemos dar lugar al enemigo, ¿verdad? Para que nuestras mentes siempre tienen que estar ocupadas en las cosas del Señor. Así que te exhorto que busques de Cristo, que si el médico da un diagnóstico, tú le digas al Señor, yo te creo a ti. Yo sé que tú eres el Dios sanador, libertador, el Rey de reyes y Señor de señores. Que te esfuerces. Que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Que Dios te bendiga. Qué lindo, Jesús. Muchas gracias, hermana Miriam, que Dios le bendiga. Santo Dios. Mucho. Bueno, siempre podemos servirle al Señor, siempre hay una manera de servirle al Señor. La mayoría de la gente está equivocados, ¿verdad?, acerca de Dios. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios. Estamos aquí para servirle a Dios y hay mucha gente que tiene un concepto erróneo y se cree que es al revés, que Dios está Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero no es para, ¿cómo les digo? Dios pone el querer como el hacer. Amén, aleluya. Gracias, Miriam. Sí, ya me puedo parar, que por poquito me quemo, aleluya. Bueno, hermanos, tenemos aquí al hermano Héctor Luis Cruz Santana, que nos va a contar su testimonio de cómo Jesucristo le sanó. Señor bendiga. Mi nombre es, como dijo el hermano, Héctor Luis Cruz Santana. Pertenezco a la iglesia Getsemaní en Fajardo. Me convertí a la edad de 11 años al Evangelio. Para la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues era a propósito de Él. Fui el primero de mi familia que conoció el Evangelio. Y había muchas situaciones por las que estaba pasando mi familia. Mi familia era católica, otros eran espiritistas. Pero yo tenía el anhelo de servirle a Dios. Y llegó un día un tío mío borracho y me dice, quiero que me acompañes a la iglesia. Y lo acompañé, pero antes que terminara la persona de predicar, yo estaba al frente reconciliándome con Dios. Y creo que era a propósito de Dios, porque a los 3 meses de eso me diagnosticaron un cáncer terminal. Exactamente lo que me dieron fueron 3 meses de vida. No iba a llegar a los 12 años. Y aquel médico, yo digo, no tuvo misericordia, porque me lo soltó sin pena, como se dice. No hubo tapujo.
me dijo aquel médico, me dijo, solamente te quedan 3 meses de vida, no se puede hacer más nada por ti. Lo único que podemos hacer es ponerte unas inyecciones para que puedas soportar tu dolor y así puedas, lo que te queda, pasarlo bien. Pero Dios estaba en el asunto, y a pesar de que el hombre dictaminó que ese era mis últimos días, 3 meses de vida, el propósito de Dios era otro. Pasó un tiempo y yo lo único que le decía al Señor, si tú vas a llevarme, yo no quiero, yo siempre decía, en mi casa, mi relación con Dios se hizo más grande cada día, pues yo dependía de Él. Comencé a apartarme de mi familia, de mis amigos, y a tener más relación con Dios. Yo cogía el monte por mi cuenta, y como no me podía desahogar con nadie en mi familia, porque ninguno en mi casa sabía mi condición, solamente un vecino, que yo lo tenía como un tío y así se hacía pasar, como mi tío. Yo le decía, si tú dices algo en mi casa, mi preocupación no era yo morirme, mi preocupación era que mi abuela se muriera al recibir la noticia. Mi abuela tenía para ese entonces 92 años. Y yo decía en mi corazón, si ella recibe una noticia así, se me muere. Yo prefiero que el día que yo me muera sea que ella reciba la noticia. Y así le hablaba con Dios y le pedía a Dios que así se cumpliera. Si era el propósito de Dios el llevarme, yo estaba dispuesto a morir sin que en mi familia se enteraran. Y pasó un tiempo, comencé a decaer por la condición, ya no podía comer, no podía beber, aún inyectándome el Demerol, el dolor era insoportable, y ya no podía congregarme. Mi abuela pegó a notarlo, porque yo siempre que comía en su farda. De todo lo que ella comía siempre me dejaba algo, y en esos momentos yo dejé de comer en su falda. Yo me aparté por todo de mi familia. La única relación que tenía era yo con mi Dios. Con Él era que yo me desahogaba. Pues Él era mi único refugio en ese momento. Y con Él era que yo me desahogaba y le contaba mis penas. Y en esa situación, pues, unas hermanas de la iglesia me invitan. Yo le digo, bueno, yo les voy a decir la verdad, yo no tengo fuerzas. Yo quisiera ir, pero no tengo las fuerzas para levantarme de aquí. Estoy enfermo. Pero no le decía a nadie. Yo siempre me quejaba y le decía que era que me dolía la garganta. Me duelen las almígdalas, y con eso pasaba. Y esa noche, llegó la noche, y las hermanas fueron a buscarme a mi casa. Me llevaron casi al hombro, porque ya yo no tenía fuerzas para caminar. Cuando llego, era al aire libre en un monte. Y me gustó porque esa era el hábitat mía. Mientras estuve enfermo, mi área de relación con Dios era el monte. Y pues me sentía como en casa, me sentía a gusto, me sentía que estaba con Dios. Y cuando terminó el culto, las personas que me llevaron pidieron la oración por mí. Yo lo único que me acuerdo fue que el pastor se levantó y comenzó a orar.
y un grito de unos hermanos que dijeron se mató, porque a la parte de atrás donde yo estaba había muchas piedras, pero yo no sentí las piedras, me sentía en la mejor cama, que todavía no he encontrado alguna, en la mejor cama del mundo. Allí caí. Cuando me levanté de allí, no tenía fuerzas cuando llegué, pero cuando me levanté de aquel lugar, mis fuerzas fueron restauradas. Dios me sanó. No de una forma parcial, sino de una forma completa. Pues Dios me restableció mis fuerzas. Llegué a mi casa y pude comer, que hacía 2 meses y semanas que yo no podía pasar nada por mi garganta. Cuando llegué a mi casa, me acuerdo, mi abuela estaba despierta y yo raspé el pegado con habichuela que había y comencé a comer. Y mi abuela era ciega y se echó a llorar y dice: por fin oigo mi negrito comer. Y hasta el día de hoy Dios ha hecho grandes cosas conmigo, y a pesar de que Dios me sanó, yo fui terco y desobediente. Dios me decía: testifica lo que yo he hecho contigo. Y yo decía: pero si hay más personas que lo pueden hacer, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Hay más personas que tú has hecho cosas más grandes que las que ha hecho conmigo. Y me acuerdo que llegué y estaban dando una campaña y el varón estaba predicando, y cuando yo llego, yo me escondí detrás de un muro y el varón comenzó a decir: mira, tú que estás ahí escondido, el Señor quiere que tú testifiques lo que Él ha hecho contigo. Yo sabía que estaba hablando a mí, hacia mi persona, pero yo decía: no, eso no es conmigo, está hablándole a otra persona. Y yo sabía en mi corazón que Dios estaba hablando a mi vida. El predicador dijo: pues como no crees, me llama por el nombre, mi número de seguro social, y yo salí corriendo de allí. Yo dije: nada, que lo haga otro, porque yo no. Cuando salgo corriendo, en el camino me encuentro un borracho que no se podía sostener en pies, y aquella persona que estaba borracha, que no se podía sostener en pies, me dice: vienes huyendo, pero te voy a decir algo, testifica lo que Dios ha hecho contigo. Dios te ha sanado de un cáncer. Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, y cuando Él tiene propósito con uno, Dios lo hace. Cuando el hermano Alberto me dijo que pensaba recopilar unos testimonios, yo comprendí que era el tiempo, y le dije: hermano Alberto, es el tiempo. Y grandes cosas va a hacer Dios con estos testimonios. Amén, gloria a Dios. Porque a través de estos testimonios van a venir muchas almas al Sí, Señor. qué lindo, Dios. Y yo lo creo así. La gloria es tuya. Que el Señor bendiga. Amén. El Señor os guarde. Amén. Y la hermana Alberto. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, que sirva esto, ¿verdad?, de una experiencia para que sepan de que Cristo sana, Cristo vive, Él es real, y que deben buscarlo con todo su corazón y pedirle, ¿verdad?, que los ayude a llegar al cielo, ya que dice la palabra que son pocos los que llegan al cielo. Les recomiendo que no duden nunca de la palabra, no duden de lo que está escrito ahí. La palabra de Dios es eterna, dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Tengan fe en Dios y fe en Jesucristo, y amen a su prójimo como a sí mismo. Que Dios los bendiga. Uno de ustedes está interesado en que las personas que dieron su testimonio aquí visiten su iglesia para que den el testimonio allá, puede contactarnos, puede contactarme
al 787-344-6756 o puede escribir al email albertoluiscolon77@gmail.com. Igualmente, si también usted desea buscar una iglesia donde congregarse, buscar más de Jesucristo, buscar la orientación, también nos puede llamar, que le pondré en contacto con un siervo del Señor que tenga mucho conocimiento de la palabra. Que Dios les bendiga.